Shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. He recibido este mail y me parece completamente disparatado, a pesar de que el señor Hermen, que lo mandó, termina con mis respetos y bendiciones al pueblo judío. El contenido es disparatado y es terrible que una persona que dice respetar y bendecir al pueblo judío lea estos disparates, estos delirios, como el que menciona el señor. Vamos a leer rápidamente la carta y luego voy a contestar. Buenas tardes. Leo un libro llamado Abandon, el exterminador. En ese libro habla sobre un relato de un doctor y habla explícitamente que los judíos tienen un pacto con Satanás o Lucifer, etc. Querido señor Herman, los libros, por lo general, son obras de ficción, y más este, que evidentemente, ya con el nombre, demuestra que es ficción y de la mala. Mm, Abandon, el exterminador. Y luego habla de un pacto de Satanás o Lucifer con los judíos, cuando ni Satanás ni Lucifer son parte de lo que los judíos creen, saben que existe, etc. Satanás no existe, es Satán y es un ángel, es un emisario de Dios, no es un miembro del mal grupo, no es dueño del infierno, no puede hacer pactos. Es un emisario de Dios que tiene un trabajo para hacer. Lucifer es un invento del cristianismo igual que Satanás. Por lo tanto, difícil tener un pacto con un invento mitológico de una religión. Así que ya con eso ya sabe que todo el resto del libro es un delirio o es ficción, es fantasía. Pero aparte, basarse en un libro que uno lee, está bien que pregunte usted, don Germen, pero ¿no tiene cosas mejores para leer? Algo que sea de ciencia, algo que sea de economía, de historia, historia verdadera. No basura como este que evidentemente lo escribió una persona que odia a los judíos. No dudaría que el señor del bigote sea uno de los héroes de este señor que escribió el libro, señor va, de que escribió este libro. Es triste y lamentable que se repitan este tipo de basuras, como el, los protocolos de los sabios de Sion y cosas por el estilo, que se vienen repitiendo y se hacen cuentos, y la gente cae en estas tonterías. Así que qué bueno que haya preguntado Herman, porque es una manera de no seguir difundiendo estupideces como es lo de este libro, porque ya con esos nombres, Satanás o Lucifer, ya sabe que es fantasía, es como si dijera, los judíos tienen un pacto con Zeus. Zeus no existe, igual que Satanás o Lucifer no existen. Así que no se puede tener pactos con lo que no existe. Y luego sigo leyendo. En este relato dice que para hacer un pacto diabólico se necesita un ritual con sangre. Y dicen que la circuncisión es ese inicial pacto, porque al quitar el prepucio hay sangre simbólica. Ok, entonces es más demoníaco el pacto de los cristianos, porque todo un señor fue ejecutado con mucha sangre. Así que el que escribió el libro se está equivocando de personaje, porque los judíos no precisan la sangre del pacto de la circuncisión para hacer cosas con un tal demonio, Satanás, etcétera. Pero sí hay un señor que murió y su sangre derramada, etcétera, es la que trae un pacto a sus fieles. Y manifiesta ese doctor que el Yahvé o Jehová bíblico no es otro que Satán o Lucifer. Ya dijimos que Satán y Lucifer son inventos mitológicos del cristianismo. Yahvé, Jehová, no son nombres de ningún dios, son inventos del cristianismo también. O sea, si usted quiere saber cómo se llama el Dios verdadero, no es ni Yahvé ni Jehová, por supuesto que tampoco es Satán o Lucifer, pero cuando usa Yahvé o Jehová es una demostración de que escribió el libro, de que es una persona que está dentro de la mitología cristiana, no sabe nada de judaísmo y está haciendo otro libelo de sangre, otra manifestación del odio hacia los judíos, otro intento de corromper la mente de los inocentes, de los ingenuos, para que odien a los judíos. Satanás no es Lucifer, Satanás no existe y Lucifer tampoco, y Yahvé no es Jehová, y Jehová y Yahvé no son el Dios verdadero. Por tanto, todo esto es una mezcolanza de fantasías que no tienen ningún sentido. Desglosan que todos los libros de la Biblia, ya sea la Sagrada Torá y los demás libros del Antiguo Testamento, aparece un Dios vengativo. Eso es falso. Dios no es nada vengativo. No es el Antiguo Testamento aparte. Eso es una otra de las mentiras que se dicen. Es el único testamento, no es el antiguo. Dios no es vengativo. En todo caso, el Dios del Nuevo Testamento sí es vengativo. ¿Saben por qué? Porque si uno no cree en aquel que se murió para salvar a la gente de los pecados, se van al infierno si no creen, no creen, no tienen fe en él. Eso es ser un Dios vengativo. El Dios verdadero no habla de eso. Dicen, hagan lo que tienen que hacer y la propia vida les va a dar sus resultados. No yo, Dios, me voy a vengar. Ustedes con sus acciones construyen o destruyen. Yo no me meto, hagan ustedes.
A diferencia del otro Dios del Nuevo Testamento que dice, oh, crean en mi Hijo, tengan fe en Él, ahí estarán salvos, si no, al infierno de toda la vida. Por lo tanto, el que escribió el libro, aparte de tener odio y muchísima ignorancia acerca de lo que es el judaísmo, evidentemente no coordina bien las ideas, porque está agrediendo a los judíos con agresiones que en realidad deberían caer sobre el autor del libro, evidentemente. Em, y que solo quiere instalar al pueblo judío en este mundo. Los judíos no tienen ninguna necesidad de estar instalados en este mundo, porque Dios específicamente dice, vivan en la tierra de Israel. Si van a vivir fuera de Israel, es lo que ustedes quieren hacer o la circunstancia los lleva. Pero yo quiero que ustedes vivan en la tierra de Israel, no por todo el mundo. Y que los gentiles mueran, dice ahí. Pero no, la Torá y el Tanaj, la Biblia, como le dicen, no es que dice que los gentiles mueran. Por el contrario, habla clarísimamente de un mundo en la era mesiánica donde todos los pueblos van a convivir en paz. O sea, el que escribió esto, aparte de usar mitología cristiana y mucho odio hacia los judíos, es un perfecto ignorante. Aparte, niega lo que está escrito claramente, que dice una época de paz para todos y que todas las naciones van a buscar la comprensión, la sabiduría, los mecanismos para lograr la paz. En ningún lado dice que mueran los gentiles, en ningún lado dice la dominación del mundo. Simplemente, nuevamente, otra difamación que se hace para seguir promoviendo el odio a los judíos. Ya tiene mucho tiempo esto de estar inventando obras literarias de odio hacia los judíos. Acá hay uno nuevo, Abandón, que será el nombre Abandón o Abadón, sin la N del medio, porque es uno de los nombres del infierno. Y pregunta, Germen, ¿es eso ficción o me pueden explicar respecto sobre estos temas tan controversiales? De controversial no tiene nada, es una ficción y muy mala. Si yo le dijera, oiga, Germen, supóngase que usted es inglés, me dijeron que detrás de una estación de metro, de subte, de trenes, no sé, en Londres uno tiene un acceso a un tren mágico que lo lleva a, no me acuerdo cómo se llama, una escuela donde hay brujos y magos y etcétera. ¿Es eso cierto o es eso algo controversial que me tiene que explicar usted que es inglés? Y usted me contestaría, mi hijo, aprenda a diferenciar entre los delirios, entre el arte, supongamos Harry Potter es arte, entre la ficción, entre la fantasía y la realidad. Los judíos quieren vivir en paz en su tierra o ahí donde vivan, pero la mayoría quiere vivir en paz en su tierra y por supuesto en las tierras en las que viven, a diferencia de otros, no tienen la misión de conquistar el mundo a través de la sangre o de conquistarlos teniendo muchos hijitos, cosa que está pasando en Europa, que está siendo conquistada. Está completamente desvariante ese libro, así que qué bueno que lo haya preguntado. Entonces, sepa que ese libro no representa en ni una letra, nada, al judaísmo, ni la forma en que los judíos piensan, creen, sienten. La circuncisión en el judaísmo, que es el Brit Milá, es un pacto que hizo Dios con Abraham, el patriarca, y toda su descendencia. No se precisa eso para hacer un pacto luciferino, diabólico, demoníaco, sino que es un símbolo de la conexión entre Dios y el pueblo judío eterna, una conexión eterna, donde los judíos dicen, voy a sacrificar ese órgano tan sensible, tan importante, una parte de él, evidentemente, para decir, mira hasta dónde llego en mi dedicación a Dios. No ando a los demás tratando de conquistar, no ando a los demás tratando de hacer sufrir, no ando a los demás matando, asesinando, haciendo terrorismo, sino que yo a mí mismo me hago esto como una señal de decir, yo aprendo a controlarme, yo aprendo a dedicarme a Dios, yo hago lo necesario para que mi vida sea tranquila, en paz, evolucionando yo y ayudando a evolucionar al otro a través de métodos pacíficos, porque Dios, el verdadero, es al mismo tiempo justo y bondadoso, y nos pide a nosotros que seamos justos y bondadosos. Eso es lo que dice explícitamente Dios. Por tanto, todos estos disparates que menciona Germán, que no es usted el autor, los menciona, de alguien que lo hizo, es, nuevamente digo, una evidencia de alguien que odia a los judíos e inventa ficción muy mala, por lo que se ve que pone, muy atrevida también, muy deseando el mal para el pueblo judío, y también para que los que leen esto y lo terminan creyendo porque por ahí en algún lugar dice el libro, el librito de ficción, pero aunque fuera ficción, me hace acordar todas esas películas berretas, mala onda que hacían los nazis, donde ponían a los judíos como los que dominaban al mundo, como ratas, etcétera, cuando los que querían dominar el mundo y eran unas ratas eran los propios nazis. Lo mismo es este libro, no sería raro que el autor fuera un nazi de esa época. Vaya a saber quién es, pero evidentemente no es una persona en sus cabales y que vive una vida de santidad.
el Dios verdadero, el único y único, el uno y único, que no existe otro, ni se divide en partes, como le dije, es una justicia y bondad. Él guía y cuida a su pueblo y también nos deja que nosotros tomemos nuestras decisiones y no nos dice que hagamos eso de guerras santas para destruir a los demás, ni que conquistemos el mundo, ni que llevemos una guerra santa para que todos sean bajo la ley de la Sharia del Islam. Él nos dice: sigamos una vida de acuerdo a los mandamientos y que los gentiles sigan una vida de acuerdo a sus propios mandamientos. No tenemos por qué ir a hacer de misioneros, ni mentirlos, ni engañarlos, ni ofrecerles un paraíso que lo pueden conseguir cumpliendo con sus mandamientos. No tienen que ser judíos, ni tienen que ser eliminados, tienen que ser gentiles y vivir felices. Pero aparte, la atrevida y absurda idea de este tipo que hizo el libro de Abandón es 99,8% de la población mundial son gentiles. Solamente el 0,2 o el 0,02, una nada, es el pueblo judío. Entonces, ¿cómo el pueblo judío, que es 0,2 o 0,02, o sea, bastante menos del 1%, son los que quieren conquistar al mundo y eliminar a todos? Desastre, disparate, no tiene sentido. Lástima que hay gente que lo cree y gente que lo sigue promocionando. De hecho, si usted compró el libro, ya lo está promocionando. Y si lo está difundiendo, ya lo está promocionando. Y yo al hacer este video, lo estoy promocionando. Así que es importante tener en cuenta que cuando quieres saber de judaísmo, pregunta a judíos que saben. No a cualquier judío, porque no todos los judíos saben. Va a judíos que saben. Y judíos que le pueden expresar con claridad las ideas. No porque le vayan a mentir, sino que si uno no sabe, puede decir cualquier disparate. Pero básicamente ningún judío le puede decir que esto que dice usted tiene alguna coherencia. Si es un judío que está bien psiquiátricamente, evidentemente. Nadie le va a decir: hacemos pactos diamoníacos, precisamos sangre para tal o cual cosa. De hecho, la sangre hay que evitarla, no hay que derramarla, no hay que buscarla, no hay que ingerirla, evidentemente. Así que no hay que buscar en los textos de la Torá cosas fuera de contexto, porque ahí me puede decir: ay, pero Dios mandó eliminar a un pueblo en la Torá. Sí, una historia necesaria hace 33 siglos, no ahora. Ay, pero Dios era muy vengativo. Sí, era muy necesario en ese momento puntual con algo particular, pero así no se maneja Dios, no es con venganzas. Dios se maneja con: tú haces, tú recibes tus resultados. Acción y reacción, causa y consecuencia. Y no es un Dios vengativo. El que inventó que es un Dios vengativo es el que dice: solamente van al paraíso los que tienen fe en mí. Eso es un Dios vengativo, que solamente el único camino para la salvación es tener fe en un tipo que nadie conoció porque nunca existió. Eso es vengativo. Vengativo es decir: si no son de mi religión, los voy a exterminar. Eso es vengativo. Los judíos dicen: ¿qué? Nosotros tenemos 613 mandamientos. Ustedes, 99,8% de la humanidad, tienen 7. Solo 7 mandamientos. Nosotros 603, ustedes 7. Miren qué fácil consiguen el paraíso, a través de 7 mandamientos. Y sin embargo a nosotros nos toca 613. Mire si vamos a ir a conquistar el mundo y hacer todos esos disparates que dice. Si tenemos tiempo de estar haciendo pactos diabólicos y otras tonterías. Así que Germen Carmona no tiene mejor cosa que hacer para dedicar su tiempo que esto. No podría dedicarlo, yo qué sé, creo que hasta jugar al Sudoku es más saludable que leer libros como este. Lea libros que le aporten a su vida. Vuelvo a decir: de ciencia, verdadera ciencia, no magia. Economía, para llevar una vida acorde y poder tener un país productivo, una familia productiva. Libros de historia verdadera, no la que trae mitologías. Hay tantas cosas buenas que uno puede hacer. En fin. Le reitero mi agradecimiento por haber hecho la pregunta y no dejarse llevar por estas tonterías. Queme ese libro, tírelo para que no sea una mala influencia para los demás, porque si lo deja, otro lo va a leer y quizás no tiene la nobleza y vivacidad que tiene usted de preguntar con tanto respeto y bendiciones. Por lo tanto, haga lo posible para que haya shalom en el mundo en lugar de lo que este libro quiere, que es que haya odio, destrucción, mentiras. Y recuerde que dijo Dios: a los que bendicen a los judíos son benditos, a los que me los maldicen son malditos. Ay, pero ese Dios es Satán o Lucifer, es Jehová o Yahvé, y me va a maldecir y me... Por fantasías. Es el Dios uno y único. Y ese dijo: al que bendice a los judíos, hay bendición. Al que los maldice, hay maldición. Elija el camino. Shalom y bendiciones.